Hola hijos, muy buenos días, bienvenidos sean a su clase de filosofía, hoy viernes 3 de abril de los Corrientes. Ya me imagino que la emoción los invade, puesto que el día de hoy es su último día de clases y el día lunes estarán comenzando formalmente sus merecidas vacaciones. Estas 2 semanas de vacaciones, de descanso, de quedarnos en casa, pero también comenzamos el día domingo la Semana Santa. Esta semana, la cual nos conducirá a la alegría de la Pascua. Es el fin de la Semana Santa. Si, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces hay doble emoción y muchas circunstancias por las cuales regocijarnos este día. Hijos, la clase pasada hablábamos de temas un poquito variados y un poquito complejos hasta cierto punto. ¿Por qué lo digo? Hablábamos acerca de la verdad, hablábamos acerca ya del conocimiento formalmente, pero me detenía yo mucho en la parte de la verdad, cuando hablábamos que la verdad era un elemento indispensable al momento de filosofar, al momento de estudiar filosofía, ya que ningún filósofo se puede jactar de que no está presente la verdad al momento en que él ejerce determinado pensamiento, determinado razonamiento para transmitir un conocimiento. Hijos, también hablábamos acerca de la palabra cosmología. Recordarán que esa ya la habíamos analizado en algún otro momento en lo que fue la primera unidad, ¿vale? Pero nos deteníamos un poquito, sobre todo en el estudio de lo que era el origen del universo, el tratado del universo, es decir, ver cómo se originó. Nosotros ya lo vimos por una parte con los filósofos naturalistas o presocráticos, pero bueno, ahora vamos a tenerlo que enfocar, pero desde la parte del conocimiento. Bien, también recordarán que hablábamos de que habían existido muchas culturas, de que habían existido otras más épocas, desde luego, en las cuales se ha intentado explicar este origen del universo. Y bueno, que de cierta forma cada uno ha dado su sabio entender, su acertado punto de vista de acuerdo a la naturaleza de su época. Así es que nosotros no podemos condenar ningún, ¿cómo podríamos decirle? Pues pensamiento o deliberación que estos filósofos o que estos personajes hayan tomado en determinada época, hijos. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Espero que no haya ninguna duda y si la existe, bueno, la podemos ir comentando en el transcurso de nuestra clase. Muy bien, hijos. Como lo decía yo, la clase pasada hablábamos ya de la relación que existe entre el sujeto y el objeto. Decíamos que el objeto de estudio de la epistemología es la relación sujeto-objeto. También decíamos que para la epistemología el sujeto se concibe como el elemento que conoce, que percibe el mundo a través de los sentidos, y en eso ya habíamos hecho énfasis en otro momento. Y lo explica emitiendo juicios de valor, juicios personales a través del lenguaje. Bueno, por otro lado, también nos hacíamos y replanteó la pregunta, si el ser humano puede estudiar al propio ser humano. Creo que eso desde el principio nos ha quedado más que claro que el objeto del ser humano, el objeto de estudio, perdón, del ser humano, pues tiende en muchas ocasiones a ser el mismo ser humano, puesto que es de él de quien emana todo conocimiento, de quien emana toda verdad, y será, aunque esto propiamente podría ser antropología, pero será el estudio mismo del humano hacia el humano. Pero bien, yo les quiero hacer esta pregunta, a ver a ustedes qué opinión les merece. ¿El ser humano puede estudiar al propio ser humano? Es precisamente esta pregunta el problema o el origen de la epistemología que analizaremos desde luego más adelante. Bien, hijos, ya centrándonos un poquito acerca de lo que es el conocimiento, es un proceso donde, me permito leer, donde intervienen los sentidos para llevar información a nuestro intelecto y que con este último llevamos a cabo juicios de lo conocido, es decir, de lo que está a nuestro alcance de acuerdo a lo que percibimos mediante los sentidos. Podemos distinguir aquí dos momentos. El primero, el momento de la aprehensión. ¿Esto qué es? Cuando nosotros asimilamos ideas o conocimientos
en primer contacto con los mismos, es decir, cuando tenemos este primer encuentro ante lo que queremos nosotros conocer o lo que estamos nosotros conociendo, desde luego, de la realidad. Y el segundo momento, que sería cuando sucede que lo aprendido ya se encuentra en nuestra mente. Dos momentos. Primero, cuando nos encontramos, nos topamos con eso que nuestros sentidos perciben y que nosotros queremos aprender. Segundo momento, cuando eso ya se encuentra en nuestra mente, es decir, cuando esto ya fue procesado. Son dos, si queremos llamarle etapas, dos momentos del conocimiento. Damos por hecho que ambos momentos son requeridos e indispensables para que nosotros podamos llevar a cabo el proceso del conocimiento, hijos. Muy bien, vamos a hablar, va a ser nuestro último tema, vamos a hablar ahora sobre tres conceptos que son importantes en el estudio del conocimiento, que es el eje central de nuestra segunda unidad, hijos. Me refiero a el dogmatismo, escepticismo y relativismo. Tres conceptos que aparentemente podrían guardar semejanza o parecido entre sí, pero que desde luego quieren decir y darnos a entender tres cosas completamente distintas. Hablaremos primero del dogmatismo. Yo creo que ustedes en algún momento tuvieron una idea, de lo que es un dogma. Incluso creo que en algún momento en clase, si no mal recuerdo, nosotros lo analizábamos. Pero bueno, tenemos que ver lo siguiente a manera de introducción. Cuando en un modelo filosófico prevalecen argumentos de razón, que desde luego yo creo que es en todos, es decir, que se fundamenta en el pensamiento lógico y disminuye la importancia de las apreciaciones sensibles, se dice que eso es dogmática. A ver, lo repetimos para que no nos quede ninguna duda, ¿vale? Cuando en un modelo filosófico prevalecen, ¿sale?, argumentos de razón, tenemos ahí presente la razón, ojo, es decir, que se fundamenta en el pensamiento lógico, hay una lógica, y disminuye la importancia de las apreciaciones sensibles, todo lo sensible, el mundo de las cosas sensibles, de aquello que, si bien es cierto, no tiene una apreciación por la razón, ¿sale? Se dice entonces que estamos nosotros ante la dogmática, es decir, la dogmática está de la mano de la razón. El término dogma, hijos, es un vocablo latino que se utilizaba para referirse a un precepto o una opinión emitida por una autoridad, la cual no permitía ni admitía juicio, es decir, se daba por cierta. Aquí nosotros tendríamos que hablar un poquito acerca del dogma religioso. Ustedes saben que los dogmas religiosos son verdades de fe irrefutables, es decir, que no están sujetas a discusión de nada ni de nadie. Nosotros conocemos varios dogmas que en algún momento ya hemos hablado de ellos, ¿verdad? Con el nacimiento del cristianismo, como bien lo acabo de decir, se utilizó la palabra para definir al conjunto de creencias que daban fundamento a la fe cristiana, es decir, desde Constantino hasta los demás concilios fue el momento y el lugar en donde se dictaban, se emitían estos dogmas, hablando en el sentido religioso. En el periodo en que la fe estuvo ligada de una manera, desde luego, importante y primordial a la religión, ya que eran los monasterios, aquí viene una parte importante cuando hablábamos de las escolas, era en los monasterios en donde se llevaba a cabo la investigación, la ciencia, los estudios, desde luego, y ahí fue a donde se establecen algunos postulados científicos. Ya lo analizábamos cuando hablábamos acerca de la Edad Media, que la Edad Media no fue una época de oscurantismo, la Edad Media fue una época en sí de luz, que la historia, alguno que otro hombre o mujer por ahí se ha encargado de condenar la Edad Media, pues está en un grave error, porque definitivamente no ha leído absolutamente nada de lo que sucedía en los monasterios, ya lo digo nuevamente, lo que sucedía en las escolas. Ahí es a donde nace el verdadero conocimiento y estudio científico, aunque a muchos no les parezca que así sea, ¿verdad? Muy bien. Actualmente usamos el término para referirnos a posturas que no admiten opinión o análisis, es decir, se hace esto, es esto y punto. No hay discusión ni hay más que decir. Pregunta aquí para que me la respondan dentro de los comentarios en mi canal de YouTube. Primera universidad
del mundo? Vamos, deben responder ahora mismo, con su nombre, ya lo saben, la mecánica y modo. Bien, hijos, termino ya. El principal problema del pensamiento dogmático es que no admite el análisis o reflexión de alguna verdad propuesta o alguna verdad asentada, lo que limita en cierta forma, o impone inclinación a la construcción de un nuevo pensamiento. Es decir, aquí no estuve de acuerdo, bueno, ahora yo puedo construir un nuevo juicio, construir un nuevo pensamiento respecto a la idea o tema que mejor me parezca en ese momento. Pero bien, por otra parte, tenemos nosotros el contraste con el dogmatismo. Es decir, este otro contraste con el dogmatismo vamos a encontrar un nuevo concepto. Me refiero al escepticismo, cuya postura fundamental es la duda. En todo momento, cuando hablemos de escepticismo, debemos de tener presente una palabra clave: duda. Estaremos hablando de que existe duda sobre algún X o Y pensamiento. Un escéptico, entonces, es aquel que examina lo conocido, por tanto, sería contradictorio que llegara a una conclusión, pues cada conclusión o supuesto implicará un nuevo examen. Y así es como vive el escéptico, en este círculo de dudas, y viviendo de los existencialismos y de tantas cosas. Podemos identificar, por lo tanto, ventajas y desventajas de la postura escéptica. Por un lado, obliga a permanecer en la reflexión, pero también va a dificultar el escepticismo el establecimiento de fundamentos bases para avanzar a nuevas reflexiones. Nos damos cuenta que en sí es un tanto complejo practicar el escepticismo, nadie dijo que sería fácil. Y finalmente, la última teoría, tendríamos lo que sería el relativismo. Este, por su parte, es considerado una postura radical, es decir, una postura cuadrada. Establece que la verdad existe en relación con el sujeto o el grupo de sujetos que la perciben. ¿Sí? La realidad va a estar sujeta a lo que, válgame la expresión, a lo que un sujeto o grupo de sujetos van a percibir. Esta consideración implica que la realidad no es una misma para todos. Todos nosotros percibimos realidades distintas. Me acuerdo que lo platicábamos cuando hablábamos acerca del tema del problema de la realidad, lo que implica perder su naturaleza de verdad, es decir, lo que va a desvirtuar la verdad porque va a desvirtuar su origen. El sujeto va a resultar ser un factor que determina la realidad. El relativismo, por lo tanto, hijos, expone que el ser humano solo conoce desde sus posibilidades y desde sus límites, es decir, va a marcar cierta, ¿cómo podríamos llamarle? Limitantes, ciertas restricciones, y sabemos propiamente que este relativismo presenta el problema de alcance del conocimiento humano. Ese va a ser siempre su problema del relativismo, hijos. Espero que los temas del día de hoy hayan quedado claros. Ya saben que cualquier duda lo pueden externar en nuestros 2 medios de comunicación o también mediante mi canal de YouTube. Así es que espero manita arriba, como le dicen, o algún comentario, por favor. Que pasen un excelente y feliz viernes.